Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho drama y salseo del mundo del espectáculo. Porque sí, hoy tenemos un chisme jugosísimo que seguramente ya habrán adivinado por el título. Vamos a hablar de Hande y Kerem. Sí, esos dos. La pareja que nos robó el corazón en Senkal Camp. Durante años hemos especulado, hemos analizado cada foto, cada mirada, cada comentario. Hemos buscado pruebas, migajas de pan que nos indicaran que el amor que vimos en pantalla era real, que había traspasado la ficción. Y aunque oficialmente la historia terminó, los rumores nunca cesaron. Y ahora parece que tenemos más información que nunca. Antes de que nos metamos de lleno en este mar de rumores, confirmaciones a medias y teorías conspiratorias, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas, los últimos estrenos y, por supuesto, el mejor chismorreo del mundo del entretenimiento. Así que ya saben, activen la campanita para no perderse nada y denle un buen like a este vídeo si están tan emocionados como yo por descubrir la verdad sobre Hande y Kerem. Muy bien, pongámonos serios. O tan serios como podemos ponernos hablando de romances de telenovela. Para entender por qué este rumor de romance secreto entre Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue vivo, tenemos que remontarnos a los inicios de Senkal Camp. La química entre ellos era innegable, palpable, casi podíamos sentirla a través de la pantalla. No era solo actuación, había algo más. Y los fans lo notaron. La chip fue inmediata, la esperanza de que Erçel fuera real era inmensa. Y entonces ocurrió. Durante el rodaje de la serie confirmaron lo que todos sospechábamos, estaban juntos. La alegría fue generalizada. Por fin, la pareja de nuestros sueños era una realidad. Compartieron fotos juntos, viajes, momentos cálidos y tiernos. Se convirtieron en la pareja del momento, adorados por millones alrededor del mundo. Pero la felicidad, como sabemos, no siempre dura para siempre. Y después de poco más de un año, anunciaron su separación. El shock fue tremendo. ¿Qué había pasado? Las teorías comenzaron a surgir, diferencias irreconciliables, presión mediática, agendas de trabajo incompatibles. Pero ninguna explicación satisfizo realmente a los fans, que se negaban a creer que el amor que habían visto era solo una farsa. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque a pesar de la ruptura oficial, los rumores de una reconciliación secreta nunca se apagaron. De hecho, se han intensificado en los últimos meses. ¿La razón? Una serie de coincidencias, avistamientos sospechosos y declaraciones ambiguas que han alimentado la esperanza de los fans. Para empezar, ambos han sido vistos en los mismos lugares, casi al mismo tiempo. Por supuesto, podría ser una simple coincidencia, Estambul no es tan grande. Pero ¿cuántas coincidencias necesitamos para empezar a sospechar que algo más está pasando? Han sido vistos en los mismos restaurantes, en los mismos hoteles, incluso en los mismos eventos, aunque siempre manteniendo una distancia prudente. Pero lo más jugoso son las fuentes cercanas a la pareja. Personas que obviamente no quieren revelar su identidad pero que aseguran que Hande y Kerem siguen en contacto. Que se hablan, que se ven en secreto y que, de hecho, están intentando darse una segunda oportunidad. Estas fuentes afirman que la separación fue un error, que se dieron cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro y que están trabajando para superar sus diferencias y construir una relación más fuerte y duradera. Y luego están las redes sociales. El santo grial de las teorías conspiratorias modernas. Los fans han analizado cada like, cada comentario, cada publicación de ambos. Han encontrado patrones, similitudes y mensajes ocultos que, según ellos, confirman el romance secreto. Por ejemplo, ambos han publicado fotos en lugares muy similares, con la misma decoración o con la misma vista. También han intercambiado likes en publicaciones antiguas, lo que para muchos es una señal de que están recordando viejos tiempos. Pero la joya de la corona es una publicación reciente de Hande. Una foto en la que aparece con un anillo que, según los fans, es el mismo que Kerem le regaló cuando estaban juntos. ¿Será una casualidad? ¿O una señal de que el amor ha vuelto a florecer? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, pero la especulación está por las nubes. Por supuesto, hay que tomar toda esta información con pinzas. Como ya dije, son solo rumores y teorías.
No hay una confirmación oficial por parte de Ande o Kerem. Pero la evidencia circumstancial es bastante convincente. Y la esperanza de los fans es tan fuerte que es difícil ignorarla. Ahora bien, analicemos un poco la situación. ¿Por qué Ande y Kerem mantendrían su relación en secreto? Hay varias razones posibles. En primer lugar, la presión mediática. La atención que recibieron durante su primera relación fue abrumadora. Quizás ahora quieren mantener las cosas más discretas, lejos de los focos y de los comentarios de los haters. En segundo lugar, el miedo al fracaso. Ya experimentaron una ruptura pública y dolorosa. Quizás ahora quieren asegurarse de que su relación es realmente sólida antes de hacerla pública nuevamente. Quieren construir una base fuerte sin la presión de tener que complacer a los fans o de mantener una imagen perfecta. En tercer lugar, las agendas de trabajo. Ambos tienen carreras muy exitosas y demandantes. Quizás ahora quieren priorizar su relación y asegurarse de que tienen tiempo suficiente para dedicarse el uno al otro antes de anunciar nada. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Ande y Kerem han logrado mantener su vida privada lejos del ojo público. Y eso en el mundo del espectáculo es todo un logro. ¿Pero qué significa todo esto para nosotros los fans? Significa que la esperanza sigue viva. Que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Que Edser puede volver a ser una realidad, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Por supuesto, también significa que tenemos que ser pacientes. Que tenemos que respetar su privacidad y dejar que las cosas fluyan a su propio ritmo. No podemos presionarlos ni exigirles una confirmación. Solo podemos esperar y desearles lo mejor. Y mientras esperamos podemos seguir analizando fotos, buscando pistas y alimentando nuestras teorías conspiratorias. Al fin y al cabo, ¿dónde estaríamos sin un buen chisme de celebridades? En resumen, la historia de Ande y Kerem es un culebrón en la vida real. Una historia llena de amor, pasión, drama, separación y, quizás, reconciliación. Una historia que nos tiene a todos al borde del asiento, esperando el próximo capítulo. Una historia que nos recuerda que el amor puede ser complicado, pero también puede ser maravilloso. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de los rumores y las especulaciones. Espero que hayan encontrado esta información tan intrigante como yo. Y espero que, al igual que yo, sigan teniendo la esperanza de que Ande y Kerem encuentren la felicidad juntos. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Ande y Kerem están juntos en secreto? ¿Qué pruebas les parecen más convincentes? Dejen sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, los invito a seguirme en mis redes sociales. Allí encontrarán contenido exclusivo, adelantos de mis próximos vídeos y, por supuesto, mucho más chismorreo del mundo del espectáculo. Denle un buen like, compartan este vídeo con todos sus amigos fans de Ande y Kerem, suscríbanse si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Hasta la próxima. Ahora bien, profundicemos un poco más en cada uno de estos puntos. Hablemos, por ejemplo, de las famosas coincidencias. No se trata solo de haber sido vistos en el mismo restaurante un par de veces. Hay fotos de fans en las que se ve claramente que están en la misma zona VIP de un evento, a pocos metros de distancia, conversando discretamente. Y sí, Estambul es una ciudad grande, pero la élite del mundo del espectáculo se mueve en círculos bastante pequeños. Las probabilidades de encontrarse accidentalmente en los mismos lugares exclusivos, una y otra vez, son estadísticamente bajas. Recuerdo una ocasión en particular, documentada por una cuenta de fans de Instagram dedicada exclusivamente a rastrear los movimientos de Ande y Kerem. Ambos publicaron fotos desde un hotel boutique en Capadocia con una diferencia de solo unas horas. Las fotos no los mostraban juntos, por supuesto, pero los elementos distintivos de la decoración, un jarrón de cerámica particular, una alfombra de diseño único, incluso la forma del balcón, eran inconfundibles. Viajaron a Capadocia por separado y eligieron, por pura casualidad, el mismo hotel, la misma suite. Vamos, chicas, esto es demasiado sospechoso.
Y no olvidemos el poder de las redes sociales. Los detectives digitales han analizado minuciosamente las listas de seguidos de ambos buscando interacciones sutiles. Hay un detalle particularmente interesante: ambos siguen a la misma cuenta de fotografía de paisajes. Normalmente esto no significaría nada, pero la cuenta en cuestión es relativamente pequeña y se especializa en fotografía de naturaleza en una región muy específica de Turquía. ¿Por qué dos personas que se suponen separadas seguirían la misma cuenta de nicho? ¿Acaso están planeando un viaje juntos en secreto para disfrutar de la belleza de la naturaleza turca? La imaginación vuela, ¿verdad? Además de las coincidencias geográficas y virtuales, hay pistas aún más sutiles. Gestos, miradas, la forma en que interactúan con amigos en común. Por ejemplo, se ha notado que ambos se han vuelto más protectores de su privacidad desde la ruptura. Antes eran mucho más abiertos a compartir detalles de su vida personal en redes sociales, pero ahora son mucho más cautelosos. ¿Están tratando de proteger algo? ¿Están intentando evitar que la prensa descubra su secreto? Otro detalle que no debemos pasar por alto es la persistencia de los rumores. En el mundo del espectáculo, los rumores van y vienen. Pero este rumor en particular se ha mantenido vivo durante más de 2 años, a pesar de la falta de confirmación oficial. Esto sugiere que hay algo más detrás de las especulaciones, que hay una base real para tanta insistencia. Y luego están las declaraciones ambiguas. En entrevistas separadas, tanto Hande como Kerem han evitado hablar directamente de su relación, pero han dejado entrever que guardan un profundo cariño y respeto el uno por el otro. Han utilizado frases como "siempre seremos amigos" o "hay un vínculo especial entre nosotros que nunca se romperá". Estas declaraciones no confirman una reconciliación, por supuesto, pero tampoco la descartan por completo. De hecho, la dejan abierta a la interpretación, lo que alimenta aún más la esperanza de los fans. La presión mediática, como mencioné antes, es un factor importante a considerar. Durante su relación pública, Hande y Kerem fueron objeto de un escrutinio constante. Cada movimiento era analizado, cada palabra interpretada. Esto debió ser abrumador para ambos, especialmente para Hande, quien ha tenido que lidiar con críticas injustas y ataques personales desde el inicio de su carrera. Es comprensible que ahora quieran proteger su privacidad y evitar el circo mediático que rodeó su primera relación. El miedo al fracaso es otro factor a tener en cuenta. La ruptura fue dolorosa para ambos y fue muy pública. Si están intentando darse una segunda oportunidad, es lógico que quieran mantener las cosas en secreto hasta que estén seguros de que su relación puede funcionar a largo plazo. No quieren volver a pasar por el dolor y la humillación de una ruptura pública. Y finalmente, las agendas de trabajo. Tanto Hande como Kerem están en la cima de sus carreras. Están trabajando en proyectos importantes y tienen poco tiempo libre. Es posible que hayan decidido que no pueden comprometerse con una relación seria hasta que sus agendas se lo permitan. Quieren tener tiempo suficiente para dedicarse el uno al otro y construir una relación sólida, sin la presión de tener que equilibrar su vida personal con sus compromisos profesionales. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que la historia de Hande y Kerem es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Es una historia llena de amor, pasión, drama, separación, rumores y, quizás, reconciliación. Es una historia que nos tiene a todos al borde del asiento, esperando el próximo capítulo. Y como buenos chismosos que somos, estamos aquí para contárselo todo. Así que sigan conectados, suscríbanse al canal, activen la campanita y déjenme sus comentarios. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál es su teoría favorita? Quiero saberlo todo. Y recuerden, la esperanza nunca muere. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos.